Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. Muy buenas tardes, ¿cómo están todas, todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andas, Pati? Diego, con todo? las dos manos arriba, Aplaudiendo. casi. Sí, ¿Aprendiste ya que esto es aplaudir? Bueno, sí, unos programas atrás lo aprendí en esta precisa instancia de introducción al programa del filósofo ignorante. ¿Cuánta cosa de la que podríamos hablar? No, y tengo unas ganas aparte de hablar de muchas cosas. De muchas cosas, hay muchas cosas para hablar. El clima podría ser una, las enfermedades, está todo el mundo con algo. Sí, también. Hubo parte del filósofo ignorante que estuvo... qué calamidad. Que hubo bueno, caída en acción. Estuvo el tema de las elecciones también. Tuviste por Meraki allá en Canelones. Por Meraki, sí. Y ahí, ¿vos sabés qué quiere decir Meraki? No. Quiere decir en griego algo hecho con amor y placer. Ese es el significado etimológico, digamos, de la palabra. Y a mí me ha dado por reivindicar la etimología de las palabras. Me pasa con la palabra democracia, ¿no? Eso del demos y el kratos, el control por parte de la ciudadanía, y cómo muchas veces en nuestro uso habitual nos vamos alejando del significado original o de la raíz de las palabras. Pero capaz que de las elecciones hablamos el martes que viene, te digo, puede porque ser. Capaz que tenemos un cientista político y todo por acá. Porque sin cientista político no podemos hablar. Mejor no. No podemos hablar. Como de fútbol, ponele, claro, tampoco. de fútbol tenemos que traer algún comentarista. Claro, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Seguimos tirando nombres. porque es de La Teja, entonces lo puedo lo llamar reivindicás claro, en ese sentido. Está muy bien. No, lo decía, ni más, digamos, como adelantando alguna cuestión que puede ser que pase. Hemos hablado tanta cosa sin saber nada de Helio que perfectamente. Pero bueno, volviendo a Meraki, esta cosa de lo que está hecho con amor y con placer, bueno, te extrañamos. Sí, yo te sé, extrañamos, yo también extrañé. te nombramos. Me dio lástima. Te nombramos allí. Me parece muy bien. Dimos cuenta de la ausencia. Acá dejamos esta de silla. Tu caída en acción. Pobre Patricia, que no pudo venir. Dimos cuenta también de la estafa. Comer rico, aparte también. Perdón, porque vos fuiste todo, hiciste el programa divino, pero comiste seguro. No me dijiste nada. No te dije nada porque tenía una porción para vos que ya me la comí también, que lo mandaron esto para Patricia y no. Gracias a Manuel, que siempre no funciona. Nos recibe muy bien. Pero bueno, sí fuimos muy, muy bien tratados, agradecemos mucho, disfrutamos mucho ese rato y de alguna manera lo sentí como una reivindicación en dos sentidos. Bueno, primero porque era algo que habíamos planeado hacer en 2020. Increíble, sí. Y llegamos con un poquito de atraso. Sí, estábamos ahí, ya venimos. No se vayan de sus casas, que ya volvemos. Lo teníamos planificado para marzo y abril de 2020. Dos fechas iban a ser. Entonces, de alguna manera creo que era como pagar una deuda vieja, no una deuda con Meraki, sino una deuda de algún modo con nosotros mismos. Y también reivindicar algo que vos sabés que a mí me interesa cada vez más, que es algo así como la militancia del espacio pequeño. Y no estoy hablando de una militancia político-partidaria, ¿no? Sino la militancia por las ideas. ¿No llevaste las listas, nada, para repartir? Por supuesto, pero tuvimos un problema, que es que llevé listas de Montevideo. Claro. Y ahí estábamos en el departamento de Canelones. Dicho sea de paso, aparentemente hubo muchos votos anulados, no por mi culpa, bueno, pero por razones cruzadas, tanto en Montevideo y hubo Canelones. Muchos votos anulados en general. En general, pero aparentemente se encontraron esas que uno le queda la duda de ¿esto es intencional o acá hay gente que por ahí trabaja pobre en un delegado, departamento? ¿no? Delegada, porque ahí como que pero creo que no la podés remar. Ya sé, pero te gustaría decir, que se confundió acá, sí. ¿No? Pero me refería a militancia en otro sentido, ¿no? Sino en el lugar pequeño en el cual podés mirarte a los ojos, podés establecer un vínculo, podés conversar de otra manera, y no tanto ese diálogo actualmente más mediático que tiene mucho que ver más con el grito, con la descalificación, y cuando digo mediático no me refiero solamente a lo que sucede en los grandes medios, sino a lo que uno puede ver en las redes, donde las publicaciones que suelen tener más
interacción. Sí, Interacción está bien, digo porque vos sabés más de eso que yo. Mucho de esto, sí. Que más interacciones tienen, muchas veces parten de la descalificación, de lo que podemos llamar el grito y ese tipo de cosas. Entonces, me parece que esos espacios pequeños hay que militar. Así que se gritó poco en Meraki, se pasó lindo. Le agradecemos entonces a Manuel, a toda su barra, que siempre nos recibió súper bien y de hecho hizo mucho para que esto saliera. Voy para la que viene. ¿Estás segura, no? Sí, claro que sí. Por supuesto. No, a mí me dolió no ir. Era una patriada. Empezó a llover todo y no me sentía bien. Si no hubiera ido. Pero de hecho, además, fue como muy sobre la fecha. Es decir, no sin claro, margen para cambios. No, por supuesto. Si de algún modo. Un imprevisto. No, claro, pero prevé tus enfermedades. Bueno, ¿qué voy a hacer? Para la próxima voy a hacer lo que puedo, Marci. Vamos a la presentación de estos conductores. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Muy bien hechas las presentaciones de este programa. Tenemos que decir que se inaugura un segmento. Te voy a dar toda esta parte para que vos lo presentes, porque fue un segmento que fue creado, un poco pergeniado por Marcelo en este programa. Si bien venías vos con esta idea, en algún momento yo quisiera, y por suerte, si hay algo que este año entendimos y nos dimos ese espacio, fue de hacer básicamente un poco lo que teníamos ganas, y reivindicamos eso también, porque no todo sufrimiento en esta vida, y el filósofo ignorante entonces hoy estrena este segmento que Marcelo va a explicar. ¿Qué sería este segmento que viene ahora? Bueno, lo primero que habría que decir es que es un segmento provisorio con un nombre provisorio. Bueno. El propio segmento es provisorio. Tal vez sea la única vez que es un segmento que debuta y que podría llegar a extinguirse. Muy bien, en el mismo momento en que está sucediendo esto. Se me ocurrió llamarle El espectador emancipado, haciendo alusión también a una obra de Rancière, donde el espectador no ocuparía un mero lugar de pasividad, pero tampoco un lugar de intervención en la obra, ¿no? Es decir, si pensamos en una obra de teatro, en un Otelo, no es que el espectador se enoja con Otelo y irrumpe en el escenario y dice, no, ¿cómo le vas a pegar a tu mujer? Sino más bien toma parte, hace su propia lectura y de algún modo la pone encima de la mesa en discusiones sobre algún acto estético que yo mencioné ahora con una obra de teatro, pero en este caso no va a ser, sino más bien va a tener que ver con una obra musical. Y bueno, en ese cruce entre la filosofía y el arte, ese cruce entre filosofía y arte es algo que me seduce y que todavía no había logrado darle forma. Y acá estamos como una especie de intento de segmento, y para ello hemos traído a alguien para conversar. Alguien para conversar, igual no necesita mucha presentación porque ya es parte de este programa en otro segmento. Tenemos aquí con nosotros en el estudio a Ricardo Marquicio una vez más. Gracias, Ricardo, por venir. Y bueno, acá en el guión dice, vamos a decir que es especialista, pero después dice, no diga que es especialista, porque en realidad es más bien un admirador. Entonces al final uno ya no sabe qué decir. Que lo diga Ricardo. Gracias por venir, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Como siempre, un enorme placer estar aquí. Lo de especialista sí, evidentemente era un chiste. No sé, Marcelo todavía no presentó exactamente el objeto el objeto de la eventual especialidad, pero de ese objeto soy como un gran admirador y sobre todo alguien agradecido a ese objeto, que exista ese objeto. Para mí es algo muy, muy, muy importante. Este espectador emancipado va a tener un capítulo 1
tal vez el único, no lo sabemos, y se llama Nick Cave. ¿También un título provisorio o este título sería el que...? Bueno, digamos que es un provisoriato que quedó. Digamos un provisoriato a la uruguaya. Perfecto. Como la ley de emergencia de la educación, o la de acá las cosas de emergencia duran 50, 60 años. Exacto. Bueno, está bien. Tantas cosas. Nick Cave, un dios salvaje en busca de una chica lejana. Sí, eso es, en realidad lo robé de una frase de la canción que da nombre al último disco, que es Wild God, un dios salvaje, y jorobábamos un poco con esta idea de que Ricardo es un especialista, porque un día nos pusimos a hablar de esta cuestión en común, y bueno, es alguien que ha dedicado mucho tiempo de su vida no solo a escuchar, sino también a manejar información acerca de Nick Cave, que es no es solo un cantante, quiero decir, en el sentido que también ha escrito, tiene algún libro, ¿Cómo? Es un workaholic. Nick Cave es un tipo que literalmente, no lo dice él mismo, no ha pasado un solo día de su vida desde que tiene consciente sin trabajar. Ha escrito, sí, bueno, tiene una discografía bastante extensa. Ha escrito un par de novelas, una que se llama Y el asno vio al ángel, y la otra que se llama La muerte de Bunny Munro, si no me equivoco, y quiero aclarar que no leí ninguna. Sí. Yo leí Bunny Munro, el asno vio al ángel, leído fragmentos. Uh-huh. Hasta yo sé, incluso no está traducido al español, y está escrita en una prosa muy densa en inglés. Es un estilo gótico, Faulkneriano. Uh-huh. Y después, bueno, tiene mucha... tiene dirigida alguna película... Y tiene escrito varios guiones, ¿no? Sí. Y bueno, aparte de la discografía oficial, digamos, lo que uno llama discos de estudio, tiene un montón de bandas de sonido. Es muy conocido por bandas de sonido. O sea, mucha gente seguramente no ha escuchado canciones de Nick Cave, pero ha visto alguna película, por ejemplo, The Road, o el asesinato de Ceci James, o incluso ahora... una de Marilyn Monroe. O la Blonde. Y ahora la película sobre Amy Winehouse. La banda de sonido es de Nick Cave y Warren Ellis también. Así que sí, ha hecho mucha cosa, y seguramente ha hecho más cosas que ahora no nos acordamos, pero ha hecho... Creo que incluso en algún momento, capaz que ya estoy en este momento donde en la columna Hablemos sin saber, pero estoy escarbando en mi cabeza, incluso por lo menos me parece que en algún momento existió una exposición de esculturas. Cierto, no, hecha por... Lo que está haciendo ahora son cerámicas, son tiene un proyecto que se llama Las Edades del Diablo. Son pequeñas estatuillas que las muestra con mucho orgullo, además en uno de los documentales, ¿no? No es One More Time with the Feeling, es el otro. El de los 10.000. No, es el siguiente, el que habla del disco de Ghosting. Ahí está. Ahí muestra las Edades del Diablo. Así como. Pero creo que incluso se montó alguna... Sí, una exhibición, sí. Y para quienes no conocemos, por ejemplo, no sé, Diego, qué tan empapado está de toda la vida de Nick Cave, pero por ejemplo, me imagino Armonía, está escuchando ahora ya en La Teja y se pregunta ¿quién es? O sea, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Sabemos algo de su vida? ¿Qué podemos compartir para quienes no tenemos tan claro dónde ubicar a Nick Cave? Bueno, cortito. Nick Cave nació en un pueblito de Australia chiquito que se llama Wangaratta o algo así. Lo he visto escrito distinto. Que él decía como que era un lugar idílico. Si alguien vio la película Cuenta conmigo, que está basada en un libro de novela de Stephen King, y la película describe como un universo idílico de adolescentes, ¿no? Que se mueven con total libertad, y es decir, que de un lugar a otro por las vías del tren. Bueno, él dice que era un lugar así, donde muy chico él andaba por todos lados, totalmente libre, un lugar como una especie de paraíso perdido, lo ve. Pese a que cuando se fue dijo cosas horribles en ese lugar, al punto que tuvo una especie de boicot, y hace unos pocos años fue y pidió perdón, y fue una cosa muy... Incluso hay una anécdota muy buena, que es que habían decapitado la cabeza de Cristo literalmente en el pesebre, y Cave se ofreció a pagarla. Entonces el diario local publicó que paga la cabeza de Cristo decapitado, y dice que es uno de sus orgullos más grandes de su vida. Algo así como una vindicación respecto a su sí. No, y después se fue a Melbourne, donde hizo una carrera, digamos, formó un grupo de muy joven que se llamaba los Boys Next Door. Después se fueron rápidamente a Australia, se cambiaron el nombre a Birthday Party.
se fueron a Londres, se transformaron, según la prensa de la época, en la banda más violenta existente y probablemente fuera la banda más violenta de todos los tiempos. No sé si había algo, o sea, seguramente había cosas más violentas, pero no violentas e interesantes e inteligentes, ¿no? Como Birthday Party, que era una cosa realmente tremenda. Yo he visto algunas filmaciones y era algo, metía miedo. Y luego... Ricardo, ¿y ahí qué año, más o menos? Esto estamos hablando de Boys Next Door, es del año 78, me parece. Y el primer disco de Birthday Party es en el año 79 hasta el año 82. Que digamos que no es que se disuelvan, como que implotan, no podían soportar ya estar, se hubieran muerto, se hubieran seguido. De hecho, algunos que otro se murió, ¿no? Tracy Pugh, que era el bajista, que tocaba con un coro, se ponía un sombrero de cowboy. Era gente realmente interesantísima de ver, muy inteligente, con una música muy original, mezclaban punk, pero con country, con free jazz y con lo que uno se le ocurriera. Y con las letras de Cave, que eran desde el principio letras muy interesantes. Un personaje muy leído. El padre era profesor de literatura y de matemáticas. Muy leído. Por ejemplo, le hizo leer Lolita de Nabokov a los 12 años, yo qué sé, libros así. Y letras que además eran muy cargadas al estilo gótico, influenciadas por... creo que ya recién lo mencioné, Faulkner, Flannery O'Connor, cargadas de una religiosidad, pero muy, digamos, una religiosidad muy vengativa, si se quiere. Eran letras apocalípticas, pero muy, muy, muy escritas, con una música además interesantísima y además... Cave mismo decía que atraían a la gente más violenta y pesada. Entonces, dice, la mitad de la gente iba básicamente a pegarme a mí. Decía Cave. Sí, cuando Ricardo dice que era peligroso, es decir, era peligroso ir a un show de Birthday Party. Es decir, el público corría riesgo físico. Famosa cuando Cave contaba estas cosas, además las cuenta como muy avergonzado. Por ejemplo, un día una muchacha que estaba en la primera fila le pegó una patada en la cabeza y la muchacha decía, Nick me partió la cabeza a mí, pero con una sensación de fascinación. Claro. Era una cosa realmente, muchas drogas, obviamente, mucho alcohol y muchas... de hecho, vivía en una especie de ocupa, de una casa abandonada, ocupa. Entonces, que a Cave le da vergüenza llevar a la madre cuando lo iba a visitar ahí. Entonces, lo cuenta muy bien en un libro. Hay que leer un libro para que se llama Fe, Esperanza y Carnicería, ¿no? De John Hagan, que son conversaciones con Cave. Es de los libros más interesantes que uno puede leer de un músico, y él habla de todos estos hechos en retrospectiva, y él dice que es como si fuera otra persona cuando lo ve. Bueno, eso duró hasta el 82, cuando se desbandaron, después de haber pasado también son años aún más salvajes en Berlín, que era un lugar muy salvaje en aquella época, Berlín Occidental. Y después formó una banda que es la que tiene hasta el día de hoy, que se llama Nick Cave and the Bad Seeds, ¿no? Que tiene una discografía bastante extensa, que creo que anda por los 20 títulos, una cosa por el estilo. Sí. Y que es una discografía muy interesante, muy variante, muy cambiante, pero muy consistente. ¿No? Que es lo que siempre hablamos, ¿no? Sí. Y una banda que ha cambiado mucho de integrantes y un tipo que ha ido recolectando integrantes a medida de que fue pasando por distintas ciudades, ¿no? Digamos, integrantes que han cambiado, pero bueno, Mick Harvey, que ya venía de Australia, fue su ladero durante mucho tiempo. Luego, en su paso por Berlín, recluta a Blixa Bargeld, otro sumó un ladero, si se quiere, y ambas relaciones, digamos, quedaron muy mal en su momento, digamos, se fueron de la banda pegando un portazo, pero eso tenía que ver también con cambios, si se quiere. No sé si está bien decir la personalidad de la banda, pero de algún modo la banda se fue transformando, probablemente en el sentido que Cave quería. Y esto molestaba de alguna manera a sus laderos del momento, porque digo laderos en el sentido de ser número 2, y yo reivindico siempre el número 2 en ciertos lugares, porque hay que ser número 2 y sostener. Voy a poner un ejemplo muy tonto que tiene que ver con por ejemplo, lo que fue Javier Portales para Olmedo en Argentina, ¿no? Es decir,
Javier Portales no se movió de ese lugar, pero y después de eso probablemente no fue nadie, después de que no estaba Olmedo, pero supo sostener al número uno. Y sostener a los número uno, cuando digo número uno no me refiero a número uno genio y figura de alguna manera, sino a quien lidera un proyecto en cualquier sentido en la vida. Puede ser un proyecto político, por ejemplo. En general, esos líderes tienen personalidades complicadas, y ser de algún modo el número 2 no implica solamente una gestión a nivel de la cosa en cuestión, que en este caso es el arte, sino también una compañía en otro sentido. Y eso a veces en determinado momento se rompe, pero podemos ver en la trayectoria de Nick Cave que siempre hay alguien que ocupa ese lugar, y que hoy sería Warren Ellis, me parece. Claro, pero en una relación de mucha igualdad. Sí, ¿no? sí, es una relación mucho más igualitaria que la que tenía con Harvey y con Burgess, ¿no? Sí. Y antes de eso estuvo con Rowland Howard, que era con quien formó los Boys Next Door, que en ese momento era más destacado que Cave incluso, porque Cave no tocaba ningún instrumento, y Howard tenía las mejores canciones en ese momento. Y también está Anita Lane, que era la novia de Nick Cave en aquella época. Era una mujer muy talentosa, además escribió algunas de las letras más interesantes de esa época también, de Birthday Party, y alguna para los Bad Seeds, ¿no? Así que siempre hubo gente muy talentosa al lado de... Y dentro de los Cave. proyectos que armó en esa trayectoria, en algún momento armó una especie de banda paralela a los Bad Seeds, que fue Grinderman. A mí me encanta Grinderman. Es como... Porque Grinderman es como es todo lo contrario a la parte más religiosa, solemne, espiritual de Cave. No sabía tocar la guitarra y dijo, bueno, voy a aprender a tocar la guitarra, aprendo 3 acordes y hago una banda de garage. Y era como una reacción a la forma de trabajar que tiene, que él es un artista muy extraño que trabaja con horario de oficina. Llega entre las 9 de la mañana a su oficina. De hecho, antes lo hacían directamente en una oficina del centro de Londres. Tenía una oficina, viajaba todos los días a la oficina. A las 9 se metía en la oficina y salía a las 5. Y ahí tenían que salir cosas. Ese método un poco le hartó en un momento. Dijo, bueno, agarro la guitarra y agarro una banda de garage. Y es un disco divertidísimo para mi gusto, ¿no? Es como una cosa... es como si el cuarteto de Nos, digamos, se lo hubiera llevado un productor a Berlín. Bueno, es muy, muy divertido, muy guarro, digamos, como dirían los españoles, pero muy saludable. Sí, llegó a sacar 2 discos. Pero 1 y 2. El primero es como más salvaje, el segundo es como más experimental, más autoconsciente. Me gusta más el primero porque es realmente... Es el disruptivo. Es el disruptivo, sí. Es el disruptivo. Y el asunto también es, ¿no? En esto... Pati, ¿por qué traer a Cave acá, no? No, claro. Digo, en esta cuestión. Porque, ¿qué tiene que ver Cave con la filosofía? Si quieres, es una pregunta, digo, porque de alguna manera la filosofía es algo que atraviesa este programa en algún sentido. A veces... sí, más o menos. Ahí va, a veces... Alguna esquina más lejana, pero sí, es cierto. Más fluctuante, sí. Más en profundidad y bueno, yo tengo 2 respuestas para eso. La respuesta primaria que a mí que a este docente de filosofía le subyace es que de algún modo en cualquier obra de arte hay una filosofía más o menos explícita cuando entendemos la filosofía en un sentido gramsciano, y lo que quiero decir con esto es la filosofía como tener una visión del mundo, si se quiere, ¿no? Para hacer una analogía, de algún modo hay una postura en filosofía que niega la metafísica, ¿no? El círculo de Viena, el positivismo lógico, y lo que dentro de esta analogía lo que yo sostengo es que aún quienes niegan la metafísica están sosteniendo una postura metafísica, que es justamente la negar, digamos, como el ateísmo es, si se quiere, una postura que tiene que ver con lo religioso en este negarla. Entonces, yo creo que aún si uno tomara determinadas canciones que uno puede llegar a entender que no dicen nada,
no quiero poner ejemplos, pero quiero decir, esas canciones que de repente, no sé, voy a poner un ejemplo que es mucho más fácil. Algo que recuerdo de los primeros 2000, hay una canción que se llamaba Laura, se te ve la tanga. Sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidar esa canción? ¿Cómo olvidar esa imagen? Sí. Que que incluso el público cantaba otra cosa. También pasaba, ¿no? Entonces uno a veces tiende a decir, no, bueno, son canciones que no dicen nada, que eso lo podemos discutir si no dice nada, porque en definitiva está diciendo algo, está promoviendo algún tipo de imagen. Pero bueno, hay allí, si se quiere, una propuesta estética y una visión del mundo con la cual podemos discutir, ¿no? Entonces yo creo que incluso podríamos hablar de la visión filosófica de, no me acuerdo siquiera el grupo. Ese es el siguiente programa. Claro, vamos a llamar al cientista político para ¿el que cantaba no era Pablo Lescano? Es posible. ¿De Damas Gratis? Vos sabés que no estoy seguro. Me parece que sí. No estamos finos, pero puede ser. No estoy seguro. Pero podría ser. Claro, si no lo es, era algún discípulo muy cercano. Y luego, también en el sentido gramsciano, si se quiere, cuando hace una distinción entre filosofía espontánea y la filosofía como una visión crítica, filosofía como pensamiento crítico, puede decir, bueno, hay, si se quiere, ciertas propuestas artísticas que tienen una densidad que la hace más proclive a discutir determinadas temáticas que son más interesantes o queridas en el sentido, queremos algo para discutir, desde la filosofía. Y creo que Nick Cave justamente entra por esa portezuela. No sé, Ricardo. Sí, en las dos categorías estoy de acuerdo, sí. Acá en Cave uno puede decirse que hay una búsqueda y un cuestionamiento y una que es típicamente filosófica, ¿no? De arrojar determinada luz a cosas que no se han visto antes. En ese sentido es filosófico, y desde luego que en el tema de la metafísica que vos decías, claro, depende cómo niegue la metafísica. Si vos la negás la metafísica de una manera típicamente analítica, no, pero si vos negás la metafísica como una especie de rebelión contra lo trascendente, ¿no? Como una especie de como podría ser un ateo, digamos, revulsivo, en ese caso sí estás haciendo metafísica de cierto modo, ¿no? Y uno diría que es una especie de militante contra el ateísmo, ¿no? Él dice que el ateísmo el ateísmo es negativo para la canción, es como el enemigo del escritor de canciones. Es un poco extraño verlo así. Sí. Pero capaz que, claro, lo que quiere decir que depende cómo se entiende. A ver, depende cómo se entiende el ateísmo, depende cómo se entiende la religión. Hay cosas. Porque él también dice que la religión organizada es el mejor regalo para el ateísmo. Es decir, entonces lo que está, porque digamos hay ateos que son tan dogmáticos como los religiosos más dogmáticos. Entonces lo que él quiere decir es que bueno, que en realidad no, la religión sin dogmatismo, si se quiere, es la culminación de un cierto esfuerzo de trascendencia al cual puede uno llegar o no. Pero esa trascendencia está presente en cualquier búsqueda artística significativa. Entonces me parece que va por ahí, sí, eso evidentemente es de interés filosófico. No puede ser de otra manera. Yo ya quiero escuchar algo, les quería proponer eso, porque me parece bien, porque además estamos tomando de la metafísica a lo religioso, lo trascendente, un tema que atraviesa toda la obra de Cave, y capaz que para introducirlo, si Diego nos da una manito, vamos a arrancar a conocer el último disco de Cave con Song from the Lake, y capaz que en algún minutito Ricardo nos dice algo sobre esa canción. Dale. On the shore of the lake, the old man sat and watched a woman bathing. With its golden touch, the light was such that the moment was worth saving.
and he knew that he would dissolve if he followed her into the lake. But he also knew that if he remained upon the shore, he would in time evaporate. He sang the song of the lake. Ahí estamos escuchando entonces a este artista que estamos hablando hace media hora más o menos. Esa persona apareció y está ahí. Y entonces estábamos escuchando Song of the Lake, que vos decías que era el tema 1 del último de sus discos. Exactamente. El primer tema del último de sus discos, que creo que lo mencioné, que se llama Wild God, y ya desde el título está proponiendo cierta visión metafísica y sobre la trascendencia en esta militancia que decía Ricardo contra el ateísmo, pero que a mí me parece a su vez que en la obra de Cave, si bien ha mantenido esa militancia, también ha ido variando su postura respecto a la religiosidad y a la espiritualidad. Para decirlo de la forma más simple en cual la puedo entender, me parece que en un comienzo él se alejaba bastante de esa religión institucionalizada o estructurada. Siquiera creo que no daba mucha pista, por lo menos, de una espiritualidad centrada en un monoteísmo o en un cristianismo, para ir de a poco virando a una defensa incluso de la institución eclesiástica, no tanto como estructura, no tanto como institución, sino como en tanto lugar que permite el encuentro con Dios, o que permite determinado clima para reflexionar y encontrarse con la divinidad. Sí, primero que si alguien escucha esta canción, esto que escuchamos recién, dudo que se pueda imaginar que este hombre encabezó una de las bandas más violentas del mundo, ¿no? Sí, escuchar esto es como, ¿no? Tiene un aire sacro desde entrada, ¿no? Tiene esa orquestación, esos coros, ¿no? Esa cosa es una letra que si se ve la letra habla habla de contemplación, ¿no? De disolverse en cosas que uno encuentra como espirituales, divinas, ¿no? Es decir, hasta de una cierta idea de predestinación, ¿no? Es una canción claramente que da inicio a una especie de viaje espiritual, ¿no? Que, como es este disco, que profundiza. Tampoco es que toda la obra de Cave sea exactamente así, pero es que como profundiza una cierta etapa que tiene que ver con algo que también que le pasó a él, es decir, que ahora lo podemos explicar, pero bueno, entonces así que no tiene nada que ver con los inicios. La conexión es como mucho más compleja y mucho más sutil, digamos. Este es un disco, sí, muy cargado de religiosidad explícita, digamos. De hecho, el título se llama Wild God. Sí. Wild God es como una juguetón, es como es de la canción más es como una canción muy optimista, si se quiere, pero tenía dos títulos posibles más, uno que se llama Conversion, es decir, que explícitamente habla de una conversión, de un momento de epifanía, es impresionante la canción. Y después hay otra que se llama Joy, que también es una canción bastante particular, porque es como del día, él habla o se le aparece el espíritu de su hijo fallecido, ¿no? Pero tampoco no le quería poner Conversion al disco porque, bueno, claro, era demasiado. Digamos, tenía una carga religiosa en el título demasiado explícita y quizás no, que podía ser rechazada. Entonces, el Joy da la idea de como de alegría, pero en realidad lo que acá es la expresión regocijo, que tampoco es exactamente alegría. Entonces, bueno, por eso le puso Wild God. ¿Qué continuidad entre esta espiritualidad y la espiritualidad que podían tener los Birthday Party, ¿no? O los primeros discos de Nick Cave. Bueno, Cave lo que siempre subraya es que la trascendencia religiosa es como la búsqueda del orden en el caos. Es decir, esta idea del predicamento humano, la idea de que, bueno, somos seres limitados, finitos, falibles, ¿no? Capaces de experimentar sufrimiento.
nos sumergimos en el caos fácilmente, ¿no? Es decir, si, digamos, el sentido es complicado para los seres humanos, digo, si no encontramos sentido en las cosas, bueno, entonces la religiosidad tiene que ver con eso, la espiritualidad tiene que ver con eso. En el primer Cave, la religiosidad tiene que ver con, el hecho de que la contradicción entre la pureza del orden al que se aspira y la impureza del ser humano, ¿no? Es decir, la visión es de un hombre, del pecador, del degradado. Hay una canción, creo que la culminación de esa parte es una canción que se llama Saint Hack, que es una canción tremenda del primer disco de los Bad Seeds, ¿no? Que es muy recomendable, que es la visión, es como él le da vuelta a el Huckleberry Finn de Mark Twain, ¿no? Que es un libro sobre la inocencia que cae en... Bueno, pero él traza el viaje, es un personaje extraordinariamente corrompido que atraviesa una ciudad extraordinariamente corrompida hasta que muere de un tiro en el pecho, ¿no? Eso es lo que cuenta de un lenguaje súper gótico y cargado de imaginería religiosa. Bueno, la idea es esta, la idea es el descenso y la decadencia que termina siendo una especie de santidad. A ver si uno o de martirio, de sacrificio, ¿no? Entonces es ese sumergirse en lo peor para encontrar de alguna manera el orden al que se aspira, es lo que está presente, me parece, en esta obra temprana, ¿no? Sí, es esa clase de espiritualidad, que para él encarna incluso el Viejo Testamento. Sí. Es un Dios que es vengativo, sí, que es autoritario, que es vengativo, que puede arrasar una ciudad entera para establecer una especie de justicia que uno no puede entender, pero simplemente tiene que aceptar. Eso es lo que está presente en la obra temprana. Y hay algo así que también como una búsqueda permanente de mostrar estéticamente el límite, la situación límite, ¿no? Digo, porque trascendiendo ese disco estoy pensando en la canción de Mercy Seat, ¿no? Que es acerca de la silla de la muerte, podríamos traducirla, ¿no? Imaginemos la silla donde está el condenado a muerte, ¿no? Entonces es la historia de un condenado a muerte y lo que pasa por allí. Pero también pienso en un disco que quiero confesar que es el primer disco que conocí, que es el Murder Ballads. ¿Sí? Baladas criminales, que cuenta en cada una de las canciones menos una, la historia de algún crimen que por lo general es como casi todo crimen, claro, complicado, me imagino. Sí, pero por lo general bastante truculento, y abominable. Decía menos una porque cierra ese disco ahí como de alguna manera para darle también ese sentido trascendental y esta búsqueda del límite, ¿no? Donde hay 9, 10 canciones, no recuerdo la cantidad del Murder Ballad, pero que de alguna manera te muestran te van mostrando lo peor del ser humano, hasta una canción que cierra planteando que la muerte no es el final. Que es un cover, que es una canción de Bob Dylan. De Bob Dylan. ¿Sabes qué esto que traes? Estamos ya casi para ir a una tandita, pero esto capaz que lo dejamos para después. Pensaba en la forma de creación de la nueva era, digamos, ¿no? Musical, que en realidad ya todos sabemos que básicamente no se piensan en discos, más bien se piensan en temas que se van poniendo en las plataformas. Pienso en la forma creativa. ¿Qué diría? ¿Qué? No lo sé, pero o capaz que ustedes sí. Todo lo tengo clarísimo, que es todo lo contrario que diga eso. Que el primer día del año nuevo dice yo voy a hacer un disco. Claro, piensa entonces así. Empiezo a escribir. No tengo nada escrito, tengo alguna idea en la cabeza, pero no escribí nada. El primer día me siento y este disco tiene que estar escrito a mitad de año. Pero disco es la creación. Disco, disco. No, él no escribe canciones sueltas. Claro. Él escribe discos. Puede pasar un par de años sin escribir, no pasa nada, pero el disco se escribe completo. Sí, claro. Es esta idea de obra. Claro. De obra, creativa, por eso, de obra como conjunto de canciones con consistencia. Cada vez más, además, las canciones dialogan unas con otras. O sea, imágenes que aparece en una canción se repiten en otra. El paroxismo de eso es Ghosting, que es el disco anterior, que es todo un conjunto de empieza con 2 o 3 ideas que aparecen al principio del disco y esas ideas se desarrollan durante todo el disco. E incluso hay algunas canciones que estoy pensando en este último disco que dialogan
con discos anteriores, por supuesto, sí, con canciones. Bueno, como suelen ser escritores a veces con sus propias obras. ¿no? Claro. Bueno, es que para mí. Bueno, es también un escritor, claramente. Bueno, pues te iba a decir eso en el sentido, y capaz que con esto. Es muy literario. Con esto nos vamos a la tanda y en esta cosa de la trascendencia, la canción Escritores y escritoras, voy a decir. Claro, pero ¿sabés qué categoría me parece que reivindica Cave y que de alguna manera es muy Leonard Cohen, para decirlo? Y si tengo que traerlo a la uruguayés, quien reivindicaba esta misma categoría fue Eduardo Arnoyanz, cuando hablaba del songwriter. Claro. Es decir, yo no soy ni completamente un poeta, escritor, y tampoco soy solamente un cantante, sino que soy un escritor o una escritora, porque también las hay claramente, de canciones. Claro. Bueno, el Darno era de esa calaña, definitivamente, claro. Sí. Y Cohen para Cave, Cohen es como una epifanía también, es el momento, encontró a Cohen y lo reconoce como la mayor influencia de todas, ¿no? Así que hay una conexión también en lo religioso, ¿no? Lo trascendente, también la conexión entre el amor, la religión, la muerte, todas esas temáticas que están en Cohen y Cave, muy, muy conectadas, ¿no? Sí, y creo que esas temáticas que acabas de nombrar, el amor, la muerte, la trascendencia, la religión, están en esta canción con la cual nos vamos a ir a la tanda, y que la elegiste vos, esta canción, así que hacete cargo. Claro, el amor, la trascendencia y la religión. Es una canción basada en un poema del Sor Juana Inés de la Cruz. Que además es un poema de amor, de una mujer que se escapa, digamos, para ver a su amor. Ella usaba esas cosas como una metáfora de la búsqueda de Dios, ¿no? Pero cuando uno lo lee es imposible disociar las dos cosas, ¿no? La canción esta que se llama Una larga noche, ¿no? Sí, una larga y oscura noche. Una larga y oscura noche. Es también probablemente describa algunos años de la vida de Cave, ¿no? No lo hemos contado todavía, pero en el año 2015 uno de sus hijos se cayó de un barranco, ¿no? Y falleció. Y si bien uno podría pensar que en cierto modo la obra de Cave ya estaba cambiando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues siempre ha estado cambiando, pero ya estaba cambiando en la dirección que uno más o menos reconoció. Eso evidentemente apuró el proceso, y él mismo reconoce que esto le ha llevado a dar un giro muy grande a su obra y su vida en general. Y bueno, esta larga y oscura noche, digamos, probablemente sea bastante real para el caso de Cave, y el personaje que aparece ahí, que se le aparece en la larga y oscura noche y que de alguna manera le da confort, aparece en algunas canciones anteriores, ¿no? Aparece en un par de canciones anteriores. Entonces, bueno, me parece que es la canción, la elegí porque primero resume el estado espiritual en que está Cave ahora y la forma en que los tiempos que ha trazado, pero también porque suena como un Cave bastante clásico. O sea, esta canción podría estar en uno de los discos más digamos de los años que mucha gente piensa que son los años centrales de su obra, que son esto podría estar en No More Shall We Part, tranquilamente, sí, con algún pequeño cambio, sí. Escuchamos entonces Long Dark Night para ir a la tanda. I was long inside a dream I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night, a week, maybe a year. Maybe a long, dark night is coming down. Maybe a long, dark night is coming down. Through the door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trailing hair.
me know when I did not even know my name. Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Maybe a long, long night rolling around my eyes. Oh no. Man who took me to be from elsewhere, when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me with his long trailing hair. Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Maybe a long, long night is rolling around my head. Oh Lord. Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos El sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde. aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast. Vida universitaria. Robert Stamm en la Facultad de Información y Comunicación. Robert Stamm, referente en el campo de la teoría del cine y los medios audiovisuales, con una amplia actividad de investigación y publicaciones, brindará una conferencia abierta a todo público en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. La conferencia de Robert Stamm tendrá lugar el miércoles 6 de noviembre de 19 a 21 horas. Más información en fic.edu.uy. Una hora con la literatura y sus voces. Nos encontramos contigo para proponer, dialogar y conocer sobre libros y autores. ¿Qué te gusta leer? ¿Cuál género literario preferís? Estas y otras preguntas nos acercan al mundo de la literatura de forma diferente, porque aquí se respira bien. Desde el sábado 9 de noviembre a las 10:30 por Uniradio 107.7 FM. Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos El sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde. aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. Continuamos en El Filósofo Ignorante, hoy con el segmento El Espectador Emancipado. Tenemos a Ricardo Marquicio aquí en el estudio. Estamos hablando de Nick Cave, un dios salvaje en busca de una chica lejana. Y como ustedes saben que este programa se hace en las tandas también, estábamos conversando, bueno, en cómo continuábamos esto y recordábamos cuando vino Nick Cave cuando vino esta última vez a Uruguay. No sé si había venido antes. No. Vino esta vez. Sí, no, había venido a Buenos Aires varias veces. A Buenos Aires, pero no a Montevideo. No, a Montevideo no. Entonces cuando vino a Montevideo, dije bien, en el Teatro de Verano, que fue una noche bastante complicada porque llovió, estuvo medio feo. Una maravilla. Yo recuerdo que casi todas las personas que fueron, y no sé si no fuiste vos también, Marce, que me lo dijiste, es como un destaque muy especial en su expresión artística, más allá de esto que estamos hablando de la obra, sino como en esa
puesta en escena, lo más destacado era ese vínculo que generaba con las personas que iban a verlo. Entonces ahí ustedes cómo ven eso, digamos, ¿qué pueden decir de eso? Y por otro lado también me preguntaba cómo en esta cuestión de, como decía ahora Ricardo, ¿no? Y estábamos conversando de esta continua referencia a la religión, a lo religioso, a esta cosa como que se nos escapa y es algo que está por encima de todo. Bueno, ¿cómo la imagen de él también toma, digamos, ese lugar como de divismo y la gente lo tiene así como una cosa muy de este señor es una cosa increíble? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo maneja él también? Claro, bueno, eso es primero que ha sido una enorme mutación a lo largo del tiempo, ¿no? Nick era visto, digamos, como alguien muy, muy violento, muy, muy salvaje en el sentido más embromado. Hay una canción que se llama Black Crow King, ¿no? Él era el cuervo negro, el vampiro, era una cosa más siempre muy flaco, ¿no? Y con esos ojos claros y ese pelo negro y ese traje, ¿no? Siempre de traje. Y ese gesto adusto. Ese gesto adusto siempre de traje, ¿no? Tiene algunos paralelismos con Citarrosa, curiosamente. Sí. Bueno, uno es el traje, ¿no? Y otro es quizás la visión metafísica y trascendente, pese a que Citarrosa era un ateo, ¿no? Y claramente él se veía muy desconectado y muy alienado del público. De hecho, si la mitad del público iba a pegarle, pero algunos eran golpeados por él. Tenía esa cosa de fascinación por la violencia, en cierto modo, ¿no? Y, en parte también tenía una fascinación por la cultura norteamericana, ¿no? Y todo que es muy violenta en algunos productos. Esto es lo que ha ido mutando, ¿no? ¿Qué pasó de ser una especie de amenaza a verse a sí mismo como alguien conectado, empatizando de una manera muy fuerte con la gente? Y por eso los conciertos han pasado a ser una especie de ceremonia espiritual o cuasi religiosa en sí misma. Y además juguetona también. Es decir, tienen algo de celebración. Es decir, por ejemplo, hace entrar a la gente al escenario a cantar, incluso una canción muy violenta como Staggerly. Por ejemplo, unas canciones más violentas, sin broma. Él hace que la gente cante el coro, eso, y eso es toda una fiesta. Y que lo vaya a bailar, ¿no? Y que lo vaya a bailar, ahí está. Y bueno, toca a la gente, camina. De hecho, yo fui uno de los afortunados que Kay le agarró la mano y se la puso en el corazón. Ay, menos mal que no te pegó, en el Ricardo. año. No, te agarra, claro. Lo agarró en esta época. Ibas preparado. En los años, en principios de los 80 no me hubiera acercado porque me hubiera partido la cabeza. Tiene esa cosa de que conecta. Tiene además es un tipo que pasa horas conversando con la gente, sacándose fotos con cualquiera que se encuentra. Tiene un archivo que se llama una columna de internet que se llama Red Hand Files. Red Hand Files, donde le contesta a todo el mundo. Sí. Y le escribe gente desesperada. Gente, digamos, que hasta tiene pensamiento suicida, y él se toma el trabajo de realmente dar una respuesta que nunca es un lugar común, además. Siempre es una respuesta personal, pensada, meditada. Sí. O sea, es un caso extrañísimo de una conexión muy directa, muy fuerte con el público. De hecho, también es una gira hace un tiempo de preguntas, donde la gente iba a un teatro y le pregunta lo que quiera y cualquier cosa que se le ocurra. Eso es realmente extrañísimo de encontrar hoy en día, ¿no? Yo estuve en uno de esos shows. Bueno, sos afortunado también. Conversaciones con Nick Cave se llamaba, ¿no? Que de hecho justo porque andaba moviendo el culo por ahí, ¿no? Tuve suerte de que por donde andaba, porque eso no, ese espectáculo no lo trajo. ¿Le preguntaste algo? No le pregunté, no me animé. Me vino el síndrome Mariana Enríquez, que lo entrevista para Página 12 y que de alguna manera dice: yo no quería aceptar esta entrevista, dice Mariana Enríquez, porque yo soy una fan de un montón de años. Gran entrevista. Tenía miedo de decepcionarse, sí, pero pasa mucho. Claro, la gente miedo de decepcionarse, pero no solo solo, digamos, por la calidad de la respuesta, sino por la actitud. Sí, la actitud. Que tenés del otro lado, ¿no? Claro. Y a mí me parece que en general, en cierto tipo de artista que tiene cierto grado de profundidad, se logra una conexión muchas veces cuasi religiosa con el público. Que incluso podemos incluso equiparar o hacer analogías entre ciertos ritos eclesiásticos con lo que sucede en algunos shows. Y hay, en ese sentido, hay algunos artistas que alimentan
cierta idolatría o lo que sea a partir de la generación de un mito. Es decir, no contando nada de su vida y no estableciendo nunca un contacto directo más allá de lo que puede ser la canción, ¿no? Digamos, hay allí como una especie de frontera. Y ojo, esto me parece que es sumamente interesante porque de algún modo allí lo que sucede es el decir, bueno, la obra de arte está acá. Claro. ¿No? Que era un poco así. Y era, en determinado momento, un poco así. Yo creo, y en este momento, pongámoslo en blanco sobre negro, más allá de que quedan 3-4 minutos, este episodio que vos mencionás de la muerte de uno de sus hijos. Luego, posteriormente, le volvió a suceder con su hijo mayor, a quien lo había tenido en Brasil, donde estuvo viviendo también Cave. Le vuelve a pasar esta pérdida que entiendo yo, sin ser papá, que debe ser de las peores cosas, si no la peor cosa que le puede pasar a un ser humano. Hay allí un vuelco en Cave, donde por un lado se da este contacto con su audiencia a partir de cartas, de epístolas, donde le mandan preguntas y él responde lo que sea. Y lo mismo en estas conversaciones que se daban dentro de cierta intimidad. Es decir, esos shows nunca eran en un teatro de verano, sino recintos mucho más pequeños. ¿Viste esto que hablábamos al principio de la militancia del lugar pequeño? Bueno, yo hablaba de algo mucho más chiquito. Claramente algo que no se hace por dinero. No. O sea, porque a nadie lo hace exclusivamente por una necesidad vital. Exacto. Y hay una cercanía ahí con el público que no solo tiene que ver con una cuestión física, como hacen sus shows incluso los más grandes, donde él se entrega a la gente, camina, en el Teatro de Verano estuvo caminando por todo el Teatro de Verano, arriba de la gente y a veces por las escaleras, ¿no? Sino en un lugar más pequeño, pero además en el contacto de preguntame lo que quieras, que yo te voy a responder. Entonces, eso hace que no podamos verlo como un dios o como un mito. Porque en este caso, este dios responde. Y Dios habitualmente no responde. Una de las características de cualquier Dios es la de no responder o hacerlo de forma, mire, léame ahí las obras sagradas que ya está, la verdad está escrita, ¿no? Y acá es un tipo en realidad que se brinda al otro, lo cual, e incluso me parece interesante, y cierro esto por acá y le doy lugar a Ricardo, lo cual me parece que debe ser, primero algo, él afirma que eso lo salvó, esa conexión con la gente, pero debe ser un esfuerzo bestial en términos energéticos y de libido. Sí, por supuesto. Sí, claro. Es decir, porque hay artistas que no salen a la calle justamente para que no les pase eso, porque quieren preservarse, porque no tienen tanto amor para dar. No, y hay incertidumbre también, ¿no? Como decía... No quiero poner... Tengo algún ejemplo en la cabeza, pero de alguien que toca en autódromos tocaba en autódromos para 150.000 personas una vez cada tanto. Sería como la antítesis de todo esto. Claro. No, pero digo, también está como abierto a una cierta incertidumbre, porque en el encuentro con otro pueden pasar tantas cosas diversas. Y eso que vos decís es la pérdida del control y la apuesta al orden. Es decir, la apuesta que no te pasa nada porque hay un orden en las cosas, no necesariamente orden religioso, pero hay algo que va a hacer que esto funcione. Porque es un riesgo enorme, sí, exactamente. Sí, claro. Así como es un riesgo mezclarse con la gente, es un riesgo contestarle a la gente, es un riesgo decir que uno va a escribir un disco cuando no tiene nada escrito. Sí. Es decir, decirle a la gente que es un riesgo. Su vida es transparente en ese sentido y su vida es parte de su obra, su vida es una continuidad de su obra. E incluso él dice que su obra no es tan importante, que es lo que trata de quitarle trascendencia. Dice, la única forma de existir en el mundo no es ser creativo. No necesariamente, y no es lo que más importa. O sea, esa clase de conexión, que probablemente lo que dice que lo que le salva la vida es probablemente sentirse que es igual a los demás. Y el vínculo. Y que los demás le pueden aportar algo, aunque que no necesariamente son cosas creativas. Sino por ejemplo, dice que una de las cosas que más lo conmovió fue cuando perdió al hijo, fue a comprar a un lugar de comida que iba a comprar, y una muchacha que era la cajera, que tenía una conversación casual normalmente, no le dijo nada, y entonces él dice, no me dice nada. Qué raro que no me dice nada. Estaba como ofendido. Cuando le devuelve el cambio, le aprieta la mano. Y sostiene. Dice que le conmueve, y esa clase de gesto le conmovió. ¿Sí? Claro. Esa clase de empatía, de acercamiento, de compartir, ¿no? De compartir también el sufrimiento, ¿no? Eso es esto.
Chiquilina, nos tenemos que ir. Sí, podríamos haber hablado de muchas cosas. Sí. Mira, te hago una enumeración rapidísima. Podríamos haber hablado en esto del orden, hay una visión de la libertad. De la libertad. La libertad y la obligación, relación a la Y obligación. hay una ética de la virtud. Hay una ética de la virtud. Y hay una moral, hay Dios como una especie de aspiración moral. Hay Kant también, hay Kant y Aristóteles. Podríamos haber hablado también de la narrativa que el tipo propone allí, Bueno, cómo ha ido capaz cambiando. que es un 2. Capaz que sí. Pero lo que me parece que no podemos dejar de hablar, y en eso capaz que le pedimos a Diego que la tire para ir hablando de eso, es para irnos hablando de eso, es de algo que sucede respecto a una de las canciones de su disco, que me cuesta mucho pronunciarla porque es Oh Wow, Oh Wow, How Wonderful She Is. ¿La tirás, Diego? Que es bien diferente a la anterior, ¿no? Que es mucho más optimista esta canción. She turns and smiles, but never ever scantly. Hablábamos hoy de la relación entre Cave y Anita Lane, ¿no? Anita Lane, que fue su pareja fines de los 70, principios de los 80. Desde la época de los Boy Next Door, se fueron a Londres juntos hasta los años 83, una cosa así. Exacto, y Anita incluso compuso alguna canción fundamental de la historia. Una que se llama Stranger Than Kindness, ¿no? Que suena, Cave dice que es de sus mejores canciones, es compuesta por ella, y la letra es preciosa. Y bueno, como casi todas las relaciones de Cave, en algún momento la relación fue un poco difícil. En algún momento la relación costó, y para un documental él quiso filmarla y ella se negó. Pero hubo un mensaje allí, o un mensaje de voz o una conversación que se grabó, y esa conversación va a estar al final de esta canción, y es la voz efectiva y real de Anita Lane que le dice: ¿te acordás? Solíamos realmente divertirnos. Solamente éramos nosotros, realmente relajados, sin presión. Creo que era así como hacíamos canciones, que inventábamos canciones. Recuerdo que estábamos en la cama y nos imaginábamos a alguien arriba. No me acuerdo si escuchábamos pasos o imaginábamos a alguien arriba. Entonces imaginábamos una historia. Todo eso en un pequeño lugar frente a la prisión de Brixton. No me acuerdo si realmente nos dábamos cuenta que no era todo así. Intentamos escribir un contrato de amor, pero solamente llegamos a hacer el marco del contrato. Nunca hubo ninguna palabra en él que creo era decir más que cualquier cosa que se podría decir. And they braid a band of violets through her hair. El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich, Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela, Ramiro Brianza y Juliana Dancilio. También hoy participaron Nick Cave y Ricardo Marquicio. Do you remember? We used to really have fun. Because we just by ourselves mucking around and really relaxed, not under pressure. I guess that's how we make up songs. I remember we were in bed and then we imagined somebody upstairs. I don't even know if we heard footsteps or imagined footsteps and then imagined the story. That was in that little place opposite Brixton Prison. I didn't even realize that everyone wasn't like that. We tried to write a contract of love, but we only got as far as doing the border. There was never any words in it, which I thought said a lot more than anything else.